Esta vez vamos a conversar respecto, hace unas semanas hablábamos sobre una ley que intentaban desde el Congreso de la República derogar, una ley que facultaba a los odontólogos a poder hacer ciertas intervenciones quirúrgicas, cosa que antes no se les permitía y que solamente los médicos lo podían realizar, y que incluso vimos como un congresista, Valdemar Cerrón, se reunía con el decano del Colegio Médico para poder ver si tenían o no los votos suficientes en el Congreso, y decía él, bueno pues, pero él es de Fuerza Popular, no hay problema, acá se los alinean para que puedan derogar esta norma. Finalmente, esto no va a ser posible y esto ha generado la satisfacción del del Colegio de Odontólogos de Lima, porque se decía desde el colegio que el Congreso tenía monopolio del Colegio Médico. Voy a conversar con el doctor José Rojas, él es decano del Colegio de Odontólogos de Lima, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rojas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jack? Muy buenas noches. Un gusto hablar contigo. A ver, ¿qué pasó? Finalmente la decisión del Congreso de la República ha sido de no tomar en cuenta aquella iniciativa que con esto se intentaba derogar aquella ley que a ustedes les daban facultades que antes no tenían para poder hacer ciertos procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con la salud bucal. Bien, gracias. Primero, si me permites, un poco para aclarar. La ley que buscaba, el proyecto de ley médico que buscaba derogar la ley del trabajo del cirujano dentista, no menciona que nosotros podamos hacer otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Ajá. Nosotros, históricamente, como cirujanos dentistas, como bien dice nuestro título profesional, somos cirujanos. Y nosotros hacemos un sinnúmero de intervenciones en nuestra área de trabajo, que es el sistema estomatognático, que es el tercio medio e inferior de la cara, y la cual la ley que aprobó en el mes de diciembre a nosotros no nos ha aumentado ninguna competencia profesional más. Solamente era la presencia o el derecho del paciente a que en una emergencia hospitalaria esté presente un cirujano dentista especialista en cirugía bucal y maxilofacial cuando tenga algún problema de alguna emergencia o una urgencia odontológica. Ese era un punto. Y el otro punto que se aprobó en nuestra ley fue el cambio del término de acto odontológico por acto médico en odontoestomatología, de la cual es básicamente un tema de tipo administrativo y jurídico, porque a través civil, penal y administrativo, todos nuestros actos clínicos son llamados actos médicos en odontoestomatología. Eso fue básicamente lo que nosotros aprobamos en el mes de diciembre. Desgraciadamente, los médicos, posiblemente por desconocimiento, posiblemente por una posición de gremio, entendieron mal la aprobación de nuestra ley y ellos comenzaron a manifestar a la comunidad, al Congreso, a los pacientes, de que nuestra ley supuestamente, decían de que nuestra ley mataba pacientes, cosa que es mentira. También mencionaba que nuestra ley nos hacía médicos cirujanos, segunda mentira. Ajá. También decía de que esta ley nos hacía cirujanos plásticos, tercera mentira. Y cuarta mentira era de que decía que nosotros nos autorizaba a hacer otro tipo de procedimientos clínicos. Eso totalmente yo lo rechazo, eso no es así. Nosotros tener en cuenta de que a los cirujanos dentistas sus competencias y su perfil profesional lo da la universidad, no lo da una ley. Por eso, en ese aspecto, nosotros fuimos al Congreso, le explicamos a los congresistas de que el nefasto y burdo proyecto de ley médico era más bien complicar el sistema de salud, porque ellos no solamente buscaban derogar nuestra ley del trabajo, por lo que te he explicado, sino más bien querían apropiarse de manera exclusiva el término acto médico, que colisionaba con la Ley General de Salud de nuestro país, que es la ley madre de todo el sistema de salud. Nosotros explicamos esto a los congresistas, que lo han entendido, y ellos han decidido de que este proyecto de ley no solamente pase por la Comisión de Salud, sino también que ahora pase por la Comisión de Trabajo, porque ellos buscaban derogar precisamente una ley de trabajo. Y era ilógico que una Comisión de Salud derogue una ley de trabajo. Y en ese aspecto es que por eso
los congresistas se han dado cuenta de las mentiras del Colegio Médico para tratar de distorsionar la realidad, tratar de monopolizar y encarecer el sistema, pero yo creo que ahora en la Comisión de Trabajo más bien se nos da esa oportunidad para que como gremios podamos sentarnos en una mesa como corresponde, como personas adultas, como gremios profesionales, y podamos cada uno de nosotros sentar nuestra posición y explicar cuáles son los beneficios más bien de la ley del trabajo del cirujano dentista y cuáles son los perjuicios si es que se quisiera aprobar esta ley que está promoviendo el Colegio Médico. Por eso se ha regresado a Comisión de Trabajo y ahí se va a tener que volver a empezar a trabajar este tema. Ahora, ¿por qué el Colegio Médico intenta monopolizar, dice usted, doctor Rojas? Así es, sí, claro, con mucho gusto. Mira, ellos, por ejemplo, buscan la exclusividad del término acto médico. Ajá. ¿Qué es lo que significa teóricamente el acto médico? Si vamos a la Ley General de Salud, el acto médico es una actividad entre un profesional de la salud y un paciente, en la cual tú ¿qué le haces? Una historia clínica, le haces un diagnóstico, un pronóstico, un plan de tratamiento, una rehabilitación. Prescribes medicamentos, entregas recetas y le das de alta al paciente. Ese es el acto médico. Pero ¿qué es lo que...? Eso está en la Ley General de Salud. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros o se aprobara el proyecto de ley médico donde dice que ellos quieren tener esta exclusividad de este término? ¿Qué es lo que pasaría en la práctica? De que a partir de la fecha los dentistas ya no podríamos hacer historias clínicas, de que en la práctica ya no podríamos diagnosticar, ya no podríamos realizar un sinnúmero de procedimientos, porque primero tú puedes ser paciente, yo puedo ser paciente. Para un problema odontogénico o de odontología, primero tendría que verlo un médico cirujano, cosa totalmente irreal. ¿Eso qué haría? De que uno te estaría viendo un profesional que no tiene el conocimiento del área de odontología, para empezar. Segundo, puede agravar tu problema de salud, porque si tienes una infección puede estar en riesgo tu salud si tienes una fractura o una hemorragia. Y tercero, monopoliza el sistema y lo encarece, porque tú ahora vas a tener que ir primero a una consulta médica, que el médico te vea, que no sabe finalmente qué es lo que te van a hacer, y después te termina diciendo, ya ahora sí ve a un dentista. Finalmente tendría que diagnosticar y yo supuestamente realizar un procedimiento al diagnóstico que entregue el médico. ¿Me entiendes? Eso totalmente una cosa irreal, totalmente inválida, y que nosotros por eso hemos puesto de manifiesto esta posición en el Congreso de la República, lo hemos explicado para que finalmente los congresistas se den cuenta de que lo que finalmente están buscando los médicos es monopolizar todo. Ajá, ahora... O sea, el que quiere ir de repente a un obstetra, no, primero ve al médico. ¿Quiero ir al psicólogo? No, primero ve al médico. No, quiero ir al dentista, primero ve al médico. Y eso... Otra cosa que le disgustó a los médicos ha sido de que ellos se quedarían sin una plaza en el área de emergencias, que se les tendría que otorgar a ustedes, los odontólogos. Mira, ahí con lo que tú me mencionas, demostramos una vez más que finalmente el médico busca o sigue buscando un beneficio personal hacia ellos y no hacia el paciente. El paciente o cualquier paciente que nosotros mismos podemos ser, tenemos el derecho de que se nos atienda en una emergencia hospitalaria el profesional que corresponde. ¿Por qué? Porque puede estar en riesgo nuestra vida, tenemos que atendernos. Es como que nosotros vayamos a una emergencia hospitalaria y que, por ejemplo, tú consideras de que necesitas que te atienda un cardiólogo y el cardiólogo no esté. Te atienda, no sé, el urólogo o te atienda un cirujano plástico. ¿Me entiendes? Por eso, cuando hay un problema en el área del sistema estomatognático, el tercio medio inferior, que es el área de odontología, que todos los días en nuestro país hay accidentes automovilísticos, hay accidentes domésticos, hay fracturas, hay hemorragias, hay infecciones de la cara, y en la cual lo recomendable es que te vea un profesional que ve ese área. ¿Quién es ese profesional? Un cirujano dentista especialista. Y eso hace de que nosotros tampoco estamos diciendo de que tienen que estar presentes las 24 horas. Ahí es ya según el hospital en la cual maneja sus recursos humanos y ve cuál es la mejor disponibilidad
de poder colocar profesionales en las emergencias hospitalarias. Y por eso ese comentario, desgraciadamente desatinado de los médicos cirujanos, hace de que ellos finalmente vean de que más es importante el recurso humano que finalmente la enfermedad que tiene un paciente en una emergencia, que es el que tiene que recibir la atención de calidad como corresponde. ¿Le da más tranquilidad a usted, como decano del Colegio de Odontólogos de Lima, el que esto se vea, se discute, se regrese a la Comisión de Trabajo? ¿O de alguna manera siente que pueden estar tratando de negociar tal y como se evidenció en un video que encabezaba el congresista Valdemar Cerrón? Mira, toda la razón en las palabras que tú mencionas, porque desgraciadamente de la forma como se presentó el proyecto de ley médico, hubieron un sinnúmero de irregularidades. ¿Cuáles fueron estas? Uno, la negociación de votos de manera grosera que se vio en el Congreso entre el Colegio Médico y congresistas, en la cual decía que ellos tenían la capacidad de alinear los votos en beneficio del Colegio Médico. Eso fue, desgraciadamente, eso nos hace recordar los Vladivideos de hace 20, 25 años donde se negociaban los votos. Ese es uno. Dos, desgraciadamente este proyecto de ley médico solamente pasó por la Comisión de Salud, en la cual el presidente de la Comisión de Salud era un médico cirujano y que tuvo un sinnúmero de deficiencias y irregularidades. Por ejemplo, solamente tenía un informe técnico del Colegio Médico, un informe técnico de la Federación Médica y un informe técnico de una asociación de cirugía médica. Y en la cual, imagínate, ellos estaban buscando derogar la ley de salud, la ley general de salud, y ni siquiera tenían el informe del colegio, del Ministerio de Salud, no tenían el informe del Ministerio de Trabajo porque estaban hablando de una ley del trabajo del cirujano dentista, no tenían el informe del colegio odontológico, imagínate. No tenían informe del Colegio de Obstetras y no tenían informes ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud y de otros, un sinnúmero de instituciones en la cual se veía lo precario de este informe. Obviamente un informe hecho entre gallos y medianoche, fue un proyecto de ley express que lo hicieron en menos de un mes y de la cual nosotros, nuestra obligación y nuestro deber como profesionales fue precisamente advertir a los congresistas de la República que este bodrio de proyecto no cumplía las condiciones mínimas para ser debatido, imagínate, en el Pleno del Congreso, llevado así por la Comisión de Salud. Nunca nos invitaron al Congreso, ni siquiera para dar nuestra voz. Por eso nosotros nos hemos encargado de explicar a todos los congresistas de la República de que lo recomendable es que pase a la Comisión de Trabajo, porque ni siquiera tampoco se había visto en la Comisión de Trabajo, y de ahí, ahora sí, por fin, todos los involucrados nos podamos sentar en una mesa, cada uno sentar su posición técnica, su posición jurídica, su posición en la cual cada uno pone todos los documentos que corresponden, que acredita con lo que están diciendo. Correcto. Para poder acercarnos y dar un punto medio y que salga un mejor proyecto de ley. Y que no estén buscando la monopolización, que no estén buscando el encarecimiento, Correcto. no estén buscando tumbarse de la Ley General de Salud donde estábamos, por favor. Muy bien, doctor Rojas. Vamos a continuar haciéndole seguimiento luego de que se reúnan en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Así es. A ver esta... Siempre nosotros a disposición. Correcto. Muy bien, doctor Rojas. Gracias por la confianza en el canal. Que le vaya muy bien. No, a usted. Muy buenas noches. Gracias.